a la aurícula derecha. El paso va en este sentido. Si hacemos una flecha, va de izquierda hacia derecha. Por lo tanto, lo que ustedes van a encontrar aquí en la radiografía, y lo pueden ver ahorita con el puntero, es una hipertrofia de la cavidad derecha de la aurícula y del ventrículo derecho. Aquí ustedes están viendo una cardiomegalia, están viendo un hiperflujo pulmonar. Fíjense cómo están los pulmones, o sea, los hilios engrosados, ¿sí? Y se ve aquí en la base pulmonar cómo está todo congestionado. Y aparte, hay una hepatomegalia probablemente acá. Entonces, están hablando de signos como ser taquipnea, dificultad respiratoria, taquicardia, precordio hiperactivo, cardiomegalia, soplo cardíaco y hepatomegalia. En la radiografía de tórax, lo que ven es aquí, lo que estamos viendo, un índice cardiotorácico aumentado, estamos viendo un hiperflujo pulmonar y el arco pulmonar aumentado. El tratamiento, ¿cuál es? El manejo de la insuficiencia cardíaca con medidas generales, cardiotónicos, diuréticos y vasodilatadores. Cuando hablamos con cardiopatías, de cardiopatías congénitas con un flujo de izquierda a derecha dominante, podemos hablar también de los que son las comunicaciones interventriculares. Aquí está la flecha, va en este sentido la sangre. Estamos hablando que la sangre está yendo de un lugar de mayor presión a una menor presión. Es por eso que estamos viendo la flecha en este sentido y estamos viendo cómo se produce una hipertrofia de los ventrículos. Fíjense, las paredes están engrosadas. Esta cardiopatía, la más frecuente al nacimiento, más o menos el 30% de los pacientes que tienen cardiopatía congénita, el 30% de ellos pueden tener una CIB. En el adulto solamente representa el 10%. Dejada su evolución natural, el 50% de los pacientes fallece a los 40 años y el 70% va a fallecer antes de los 60 años. El cortocircuito es de izquierda a derecha y depende del tamaño del defecto y de las resistencias vasculares pulmonares. Cuando hablamos de este flujo de izquierda hacia derecha, tenemos que hablar que puede haber un cierre espontáneo de estas cardiopatías. Se da más o menos en 25 al 40% de los pacientes. Tenemos que hablar también que puede haber una disminución del tamaño de esta cardiopatía, una disminución, una estenosis infundibular pulmonar, insuficiencia aórtica, estenosis subaórtica y un desarrollo de una hipertensión arterial pulmonar. En este cuadro estamos hablando de lo que es el síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es el síndrome de Eisenmenger? Es una enfermedad cianotizante tardía que está caracterizada básicamente porque no se ha hecho el tratamiento de la comunicación interventricular o de la comunicación interauricular. Y lo que estamos viendo acá, básicamente, es que hay un equilibrio entre las presiones de ambas cavidades, del lado izquierdo y del lado derecho. Y esto va a repercutir básicamente en un aumento en la resistencia vascular pulmonar e hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas principales? Disnea, cianosis, edema, arritmias, hipocratismo y soplos. Hace rato les había dicho que no todo soplo se debe considerar lo que es patológico. Existen soplos que son inocentes, benignos. ¿Cuándo un soplo es patológico? Cuando estamos hablando que ese paciente no va bien, tiene enfermedades respiratorias a repetición, cuadros neumónicos a repetición, tiene una mala evolución en lo que es el desarrollo pondoestatural. El paciente puede tener rechazo a la alimentación. ¿Por qué? Porque se cansa cada que se alimenta, no se alimenta bien. Entonces, son esas cosas las que nos van a indicar que este paciente puede tener una cardiopatía. Por lo tanto, que quede claro que no todo soplo es una patología. Los tipos de comunicación interventricular pueden ser perimembranosas, subarteriales, medio posteriores y musculares apicales. Estamos hablando de las diferentes ubicaciones que pueden tener estas cardiopatías. La clínica va a depender básicamente de lo que es el tamaño del defecto y de la edad del paciente. Es cianótica y a la auscultación vamos a encontrar un precordio hiperactivo.
Un soplo holosistónico paraesternal izquierdo bajo que irradia hacia el lado derecho con un segundo ruido intenso. Los pulsos pueden estar normales. La comunicación interventricular pequeña puede haber un cierre espontáneo. Habíamos dicho que en el 25% de los casos se puede dar un cierre ventricular espontáneo. ¿Qué vamos a buscar en el electrocardiograma? Una hipertrofia biventricular de ambos. Principalmente, fíjense aquí el lado derecho está hipertrofiado y también el lado izquierdo se lo ve hipertrofiado. Fíjense, cuando hay una hipertrofia de lo que es el ventrículo derecho, vamos a ver cómo se eleva la punta del corazón y estamos apreciando aquí una cavidad ventricular derecha hipertrófica, con una desviación de lo que es la punta del corazón. En la radiografía de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Una cardiomegalia, un índice cardiotorácico aumentado mayor a 0.5. Hiperflujo pulmonar, cuando estamos hablando de un reforzamiento de lo que son los ilios y un agrandamiento de la aurícula izquierda. ¿Cuál es el tratamiento? Diuréticos, digitálicos, vasodilatadores. La cirugía se debe dar en pacientes básicamente antes de los 2 años de edad. Se debe pedir una ecocardiografía Doppler básicamente para determinar el tamaño del defecto. Un segundito, por favor. Leonardo, estoy en clases, hijito. Pues, te dije que tenía clases, ¿verdad? Vienes y entras nomás, está ahí el portero, por favor. Bueno, cuando estamos hablando de las cardiopatías congénitas, tenemos que hablar del ductus arterioso persistente. El ductus arterioso persistente, estamos aquí viendo un pequeño esquema. Ustedes se acuerdan de la vida intrauterina, de la vida embrionaria. El ductus arterioso persistente permitía una comunicación entre ambas circulaciones. Cuando nace el niño, inspira, da su primer llanto, ingresa el oxígeno y hay automáticamente un cierre en las... Entre ellas es el ductus, se cierra, ya, eso es lo normal. Pero en algunos pacientes persiste el ductus. Ahora, el ductus puede ser igual pequeño, mediano o grande, y de acuerdo a eso también el tratamiento va a ser quirúrgico o no quirúrgico. Estamos hablando que hay una persistencia del conducto arterial que comunica la aorta con la arteria pulmonar. Es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en recién nacido pretérmino. Es 3 veces más frecuente en el sexo femenino. El cierre ductal ocurre en el primer día del recién nacido. Del 5 al 10% de todas las cardiopatías congénitas puede ser un ductus. Hay un cortocircuito igual de izquierda hacia la derecha. Como les decía, estas cardiopatías pueden ser pequeñas, medianas o grandes y determinar especialmente en los pacientes que tienen defectos grandes, ya sea en la comunicación interauricular, en la interventricular o en el ductus, hay que determinar en qué pacientes es necesaria una cirugía. Por eso es que es tan importante la ecocardiografía Doppler, porque la eco Doppler les va a indicar primero el tamaño del defecto, 2, les va a indicar cómo está pasando la sangre, y les había dicho que en los defectos demasiado grandes puede llegar a equilibrarse la presión entre las 2 cavidades. Los que sobreviven, o sea, los pacientes que sobreviven y no han sido operados pueden evolucionar a un síndrome de Eisenmenger. En la clínica vamos a encontrar un paciente con pulsos saltones, precordio hiperactivo, soplo sistólico y activo pulmonar. Se deben acordar de medicina interna. Esto es lo que se llama el soplo. En la radiografía de tórax vamos a encontrar una aurícula y un ventrículo izquierdo agrandados, un hiperflujo pulmonar, un botón aórtico prominente, y aquí están viendo la pared del ventrículo cómo está engrosado. En la ecocardiografía igual vamos a encontrar alteraciones
electrocardiograma tenemos que buscar una hipertrofia de lo que es la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, y el tratamiento es quirúrgico, el cierre percutáneo, y en pacientes prematuros, ojo, aquí vuelvo a incidir porque más luego lo vamos a ver, existen patologías que son ductus dependientes, es decir, que existen pacientes que nacen con cardiopatías cianóticas que dependen de este pequeño ductus arterioso persistente para sobrevivir. Cuando nosotros damos oxígeno a una presión elevada a un paciente que tiene una cardiopatía cianotizante y resulta que es una cardiopatía ductus dependiente, podemos originar el cierre del ductus de manera iatrogénica, si ustedes quieren, y empeorar la cardiopatía congénita del paciente. Por eso es que nos hablan de la administración temprana de lo que es la indometacina, la prostaglandina E1 básicamente, para mantener el ductus abierto. Y ese es el tratamiento. En muchas cardiopatías congénitas se debe mantener el ductus abierto mediante el uso de indometacina. Ahora, ¿qué es la cianosis? La cianosis es la coloración azulada de la piel, las mucosas y de los lechos unguiales. La evidencia clínica de cianosis se presenta en términos generales cuando existen 5 gramos o más de hemoglobina reducida o de derivados de la hemoglobina por 100 ml de sangre. Esta hemoglobina desoxigenada tiene un color azul oscuro púrpura que se transmite a través de la piel. No olviden que los glóbulos rojos tienen un color anaranjado, ¿ya? Cuando se oxida, básicamente la sangre, que es roja, se vuelve medio anaranjada y ese es el color que vemos normalmente en las mucosas. Cuando la sangre está desoxigenada, no se ha oxidado, la vemos de este color cianótico. Y es por eso que estamos viendo en este caso lo que es una cianosis central y cianosis periférica. Los pacientes o los alumnos que trabajan con neonato han debido ver que los bebés cuando lloran presentan cianosis cuando hay una sospecha de cardiopatía congénita. De lo contrario, lloran y permanecen rosaditos. Entonces, es muy importante observar al paciente y ver su conducta y su comunicación con la madre. Si hay una comunicación ocular con la mirada, si el bebé tiene el reflejo de búsqueda y succión, que es importante, y cuando succiona el bebé, si no se pone cianótico, es importante observar. Cuando hablamos de cardiopatías de derecha a izquierda, las cianotizantes, estamos hablando que la sangre va a ir de esta cavidad, no va a pasar a la circulación pulmonar, no se va a oxigenar la sangre y por lo tanto la sangre desoxigenada va a pasar al lado izquierdo y va a producir una cianosis. Estamos hablando básicamente de 3 tipos: cardiopatías obstructivas derechas con obstrucción al flujo pulmonar con defecto septal, ejemplo la tetralogía de Fallot; cardiopatía con mezcla total de la sangre, malformaciones cardíacas con mezcla entre los retornos venosos pulmonar y sistémico; y las cardiopatías con fisiología de transposición de grandes vasos o falta de mezcla de los circuitos, que ahorita los vamos a ver. Entonces, las cardiopatías con cortocircuito de derecha a izquierda serían la tetralogía de Fallot, que es una de las más importantes, transposición de las grandes arterias, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, tronco arterioso común y drenaje venoso pulmonar anómalo. Estas patologías se van a caracterizar porque hay una disminución del paso de sangre del lado izquierdo al lado derecho del corazón. Tetra, que quiere decir 4, logía de Fallot, está compuesto básicamente por 4 elementos. Uno, que estamos compartiendo aquí un corazón normal y otro es la tetralogía para que puedan comparar entre ambas imágenes. La estenosis infundibular pulmonar, el defecto ventricular, o sea, interseptal quiere decir, el cabalgamiento de la aorta que lo estamos viendo acá y la hipertrofia del ventrículo derecho. Estamos viendo acá cómo la sangre va a viajar del lado derecho hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, hay una hipertrofia
del corazón que está trabajando más. En este caso es el ventrículo derecho. Estos niños son los niños azules. Claro, antes se hacía un diagnóstico tardío de estos pacientes. ¿Y cómo los reconocían? Porque adoptaban la posición de cuclillas. No había todos los exámenes y los métodos diagnósticos que existen hoy. Hoy en día podemos hacer un diagnóstico de muchas cardiopatías congénitas in útero mediante un ecocardiograma fetal. Pero antes, como les digo, se podía observar al paciente que se ponía en cuclillas. Esta posición ayudaba para aumentar la presión intraabdominal y devolver la sangre de lo que hacia, perdón, ya lo rayé, pero ni modo, hacia la caja torácica, ¿verdad? Entonces era eso lo que nosotros podíamos ver. Bueno, lo voy a deshacer después. Lo que podíamos ver era una cianosis progresiva, crisis hipóxicas de disnea y cianosis con pérdida del conocimiento en los lactantes. La incapacidad para realizar esfuerzos y adopción de la posición de cuclillas, un soplo sistólico de eyección en mesocardio y foco pulmonar y lo que se llama el hipocratismo digital. En la radiografía de tórax, ¿qué buscamos? La radiografía de tórax vamos a encontrar una silueta cardíaca con una morfología de sueco. Fíjense esta forma, los zapatos suecos, ¿verdad? La punta levantada por la hipertrofia del ventrículo derecho está elevada a la punta del corazón. Hay una hipertrofia en este caso de la aurícula derecha también. Entonces, todo el corazón derecho está levantando la punta. Hay una disminución de la vascularización pulmonar y un corazón de tamaño normal. En el electrocardiograma vamos a encontrar unas T positivas, sobrecarga de la aurícula derecha. En el ecocardiograma, hipertrofia del ventrículo derecho y una comunicación interventricular y el cabalgamiento de la aorta, lo que habíamos hablado hace rato. El tratamiento, la corrección quirúrgica oportuna y el tratamiento de la crisis de disnea y de la cianosis, porque habíamos dicho que estas crisis podían llevar a que el paciente perdiera el conocimiento. Cuando hablamos de la atresia pulmonar, fíjense acá este tabique, ¿ya? Este es el ventrículo derecho, aquí tenemos la arteria pulmonar y estamos viendo que hay un tabique acá que impide el paso de sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, que por lo tanto la sangre se pueda oxigenar. Por lo tanto, viene a ser una enfermedad grave. Ocurre desde el nacimiento. La válvula pulmonar no se forma de manera adecuada. Hay una capa sólida de tejido que está aquí tapando esto por completo. La válvula permanece cerrada debido a este defecto. La sangre del lado derecho del corazón no puede viajar a los pulmones para ser oxigenada. Esto ocasiona presiones suprasistémicas en el ventrículo derecho, una aurícula derecha grande hipertrofiada como la que estamos viendo aquí y un cortocircuito de derecha a izquierda obligado a través del foramen oval, que lo estamos viendo acá, un foramen oval permeable. Y esto va a llevar, a su vez, en consecuencia, si quieren, a una hipoxia sistémica. Aquí es necesario un tratamiento quirúrgico para poder desobstruir esto. Es una cardiopatía ductus dependiente, es decir, que debe estar presente el ductus para que pueda haber algo de oxigenación de esta sangre que está circulando ahí. En la atresia pulmonar, en la clínica, ¿qué vamos a encontrar? Una cianosis extrema, un soplo holosistólico intenso. Fíjense aquí la radiografía de tórax donde estamos viendo una cardiomegalia, pero fíjense cómo el corazón se lo ve como echado, ¿verdad? Una cardiomegalia severa en base a la aurícula derecha hipertrófica y una disminución de la vasculatura pulmonar. El tratamiento es asegurar flujo pulmonar, una infusión continua de prostaglandinas, como les había dicho, esto sirve para que el ducto se mantenga permeable y el tratamiento viene a ser quirúrgico. Ahora hablemos de otra cardiopatía que es bien interesante, que es la transposición de los grandes vasos o de las grandes arterias, también llamado. Fíjense cómo la aorta, en vez de salir de aquí del ventrículo izquierdo, está saliendo del ventrículo derecho.
y viceversa. Aquí la arteria pulmonar, en vez de salir del ventrículo derecho, está saliendo del ventrículo izquierdo. Entonces, es la cardiopatía congénita cianotizante más grave y más frecuente en el periodo neonatal. Puede asociarse con una comunicación interventricular en 30% de los casos y la comunicación interauricular y foramen oval permeable. La relación de varones a mujeres es de 2:1. Esto va a aumentar, su presentación va a aumentar con los siguientes factores de riesgo maternos: edad mayor a 40 años, alcoholismo, diabetes, malnutrición durante el embarazo, rubeola y otras enfermedades virales. Fíjense, aquí estamos viendo lo que es una cianosis peribucal, es una cianosis central, ¿verdad? Cuando hablamos de la transposición de las grandes arterias, estamos mencionando que la sangre se mantiene como en dos circuitos, uno que es el circuito pulmonar y el otro que es el circuito sistémico, donde está corriendo sangre que no está oxigenada. La sobrevivencia de estos pacientes depende básicamente del foramen oval permeable y del ductus. Por eso es tan importante que el ductus no se cierre. ¿Cuáles son los síntomas? Piel cianótica, dificultad respiratoria, pulso débil, falta de apetito, poco aumento de peso. El diagnóstico, gracias a la ecocardiografía fetal, a la radiografía de tórax y al electrocardiograma. No todos los pacientes requieren cirugía. Pueden requerir una septostomía auricular, una operación de recambio arterial, operaciones de recambio auricular y procedimiento de recambio doble. Cuando hablamos de un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, fíjense aquí cómo no se ha formado el corazón izquierdo, este ventrículo izquierdo no está bien formado. Es un padecimiento que ocurre cuando partes del lado izquierdo del corazón no se desarrollan por completo. Puede ser la válvula mitral, la válvula aórtica, el ventrículo izquierdo y la aorta incluso. El lado izquierdo del corazón no es capaz de enviar sangre hacia la circulación sistémica, por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una hipertrofia o un agrandamiento del corazón derecho. O sea, esa va a ser la repercusión. ¿Por qué? Porque el corazón derecho va a bregar para tratar de llevar la sangre hacia la circulación sistémica. Va a ser un doble trabajo, si quieren. Esta patología igual es ductus dependiente, porque si ustedes se fijan acá, tenemos la sangre que está yendo de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, o sea, debería ir, pero en este caso no hay por dónde. Entonces, ¿qué pasa? Que para que se oxigene la sangre dependemos del ductus, porque de lo contrario este paciente va a entrar en una insuficiencia cardíaca y va a morir. ¿Cuáles son las complicaciones de las cardiopatías congénitas? Básicamente, la muerte súbita, la hipertensión pulmonar, infecciones pulmonares a repetición, endocarditis bacteriana, infartos pulmonares, infartos cardíacos, crisis hipóxicas e hipodesarrollo. Con hipodesarrollo quiero decir que no hay un buen desarrollo pondoestatural y eso es muy importante, recalco. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a ver en la consulta pacientes que no aumentan de peso, no crecen. Ustedes hacen el control de peso entre consultas sucesivas y el control de talla y no hay un incremento. Tienen que pensar qué está pasando con este paciente, por qué no está creciendo, hay una infección de base o será que el paciente es un cardiópata. Tienen que plantearse esas preguntas o tal vez es que los padres no le están dando una suficiente cantidad o adecuada calidad de alimentos al niño. Que se les quede de la clase que no todo soplo debe ser considerado como patológico, pero se debe hacer un seguimiento del mismo. El examen físico neonatal debe ser completo. Debemos palpar los pulsos, el llenado capilar. Lo ideal sería, tomar presión arterial en las 4 extremidades, pero ya vemos que es una pena, ¿no? Pero
Trabajamos en los hospitales en condiciones realmente que a ratos da ganas de llorar. Los que están ahorita conmigo saben que no tenemos ni siquiera un termómetro, no tenemos un saturómetro. El día de ayer nos vino un bebé que estaba desaturando, un bebé que estaba cianótico. Quisimos saturarlo y no conseguimos el saturómetro. Hemos caminado por todo lado para saturar al bebé y no pudimos. Nuevamente, ojo con la administración de oxígeno. No todo paciente que ustedes vean cianótico tienen que meterle oxígeno a full. Tienen que pensar que este paciente puede ser un cardiópata y que si ustedes le meten el oxígeno a full, ese paciente, o sea, tal vez no vaya bien porque se cierra el ductus. No administrar volúmenes altos de oxígeno, especialmente si persiste la cianosis. Tenemos que hablar de lo que es el test de la hiperoxia, se llama, test de hiperoxia. ¿A qué se refiere? Si yo tengo un paciente con cianosis, yo le pongo dificultad respiratoria, obviamente, especialmente esto pasa en neonatología, ¿no? Tengo un paciente con cianosis y con taquipnea, y yo le pongo oxígeno y no veo una mejoría en el cuadro ni en la saturación del paciente, debo sospechar que se trata de una cardiopatía congénita. Entonces es importante saber esto, que ustedes sepan esto para poder enfrentar, digamos, lo que son pacientitos que puedan tener una cardiopatía congénita. Quisiera que ustedes me hagan observaciones o me hagan preguntas, no importa a través del chat, yo puedo responder de manera verbal, pero quisiera que intercambiemos un poco las ideas. Gracias. ¿Les ha quedado claro o tienen dudas? Doctora, ¿No tienen ninguna duda? Mándenme un mensaje porque estamos con el problema de la comunicación y les había pedido a los chicos que por favor, que estoy sin audio, que me manden los mensajes escritos. Entonces, estoy esperando por si acaso. Hay algunas cosas que yo quisiera aumentar sobre esta presentación y mencionarles que, porque es importante que ustedes sepan. ¿Cuándo debo yo solicitar un estudio citogenético en pacientes que yo estoy sospechando una cardiopatía? Básicamente en niños con síndromes cromosómicos, habíamos dicho en niños que tenían retraso de peso y talla, en lactantes que tenían historia familiar de pacientes o de hermanos, o sea, personas en la familia con una cardiopatía, historias familiares que la madre ha tenido varios abortos y si se detecta una cardiopatía congénita y otra en otro órgano, por ejemplo, riñones, o vemos pacientes que nacen con polidactilia y no los investigamos, no los vemos, debemos sospechar que a través de las malformaciones, que aparte, perdón, de las malformaciones que ya tienen, puedan tener una cardiopatía congénita de base. Bueno, creo que se está terminando de nuevo la reunión, quiere decir que he hablado harto. Por favor, buenas tardes, doctora. ¿Cuándo daría indometacina para cerrar la comunicación interauricular? Ok, la indometacina se utiliza básicamente para mantener el ductus arterioso persistente, ¿ya? La comunicación interauricular puede ser pequeña, moderada o grande. Si la comunicación interauricular es pequeña, podemos esperar el cierre espontáneo de este defecto. Pero en los casos moderado y grave, tenemos que evaluar otra cardiopatía coexistente, porque les había hablado en una de ellas, donde se necesita un foramen oval permeable y un ductus permeable para mantener la vida del niño.
¿Cuándo yo considero cerrar los defectos? Cuando al cerrar el defecto no estoy produciendo ninguna alteración en la evolución. Entonces ahí yo tengo que determinar si es pequeña, si es moderada o si es grande. Y si estamos hablando de defectos moderados y grandes, tenemos que ver si ya no se ha desarrollado un síndrome de Eisenmenger, determinar si al cerrar, como les digo, este defecto interauricular no va a afectar la calidad de vida del paciente, si lo estoy haciendo bien. O sea, la pregunta básicamente es, ¿lo estoy haciendo bien al cerrar este defecto? ¿Cuáles son las complicaciones que puedo tener a la larga si es que hago esto? Entonces, es eso lo que tenemos que plantearnos para tomar una conducta. Recalco, la indometacina se usa, por si acaso, para mantener el ductus arterioso persistente. ¿Alguna otra pregunta, chicos, por si acaso? Bueno, entonces les agradezco, son las 5:10. Conmigo van a tener 2 temas más, que uno es bronquiolitis y el otro es tosferina. Espero mejorar los problemas que tuve hoy día. Bueno, he dado clase por internet después de mucho tiempo, después de la cuarentena en realidad. Y bueno, han habido algunos inconvenientes, pero para la próxima esperemos que todo esté bien. Un agradecimiento a todos los que han asistido y bueno, que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego.